Tornem de publicitat, amics, i ho fem per entrar de ple en el blog d'oci. Per a parlar d'oci tenim a la que no se'n perd una, Ana Arnau. ¿Cómo estás, reina? Hola, Denis, muy bien. Molt bé. Muy ¿Te lo has pasado bien esta semana? Muy bien, como ya os dije, yo voy a ser vuestros ojos y esta semana hemos estado en una fiesta, en la primera fiesta para dar la bienvenida al otoño. Estuvimos en una cena maridaje en el Hotel Astoria. En este caso, nuestros ojos y nuestro paladar, ¿no? También. Claro que sí. Una de les grans festes de l'any a les que ens té acostumats el Club Astoria and Friends. Exacto, allí estaban Joan Soldevila, Leticia Blanquer y Mónica Peris, que como siempre estuvieron súper atentos con nosotros y que tenemos muchas ganas de tenerlos aquí. I tenim també moltes ganes de veure aquest reportatge que ens has preparat, Ana. Exactamente, y os lo recomiendo porque hay vinos buenísimos y un menú espectacular. No esperem més, anem a veure-ho. Después del verano siempre es dura la vuelta a septiembre, volver a trabajar, a la rutina y a las responsabilidades. Así que qué mejor manera para desconectar que una cena maridaje rodeado de amigos. Venid conmigo a ver a quién nos encontramos. Es como el arranque de la temporada de otoño-invierno y nada, es como volverte a encontrar con casi toda la gente que frecuentan la sociedad valenciana. Y el primer evento en el Astoria, que a nosotros nos encanta, somos de la Astoria and Friends y todo lo que hacen en la Astoria nos venimos además, nos gusta todo lo que monta Leticia, Las mucho temáticas, sí, está todo. fenomenal. Venimos mucho, la verdad, nos gusta este ambiente. Sí. Nos han preparado una serie de platos que vamos a catar con 3 cavas, uno que es nuestro cava brut y 2 cavas nuevos que acabamos de sacar ahora mismo. Cataremos un plato con un vino tinto también nuevo que hemos sacado este año y por último el postre con una sorpresa. Una buena oportunidad para tomarte algo y ver a gente que hace tiempo que no ves. Es un ambiente agradable, gente de todo tipo, de todas las edades y bueno, siempre nos sentimos muy cómodos cuando venimos aquí, la verdad. La verdad que una oportunidad estupenda y más pudiendo pues hacer algo así de poder disfrutar también la comida y en fin, en un evento que además pues estás con gente con la que normalmente no estás y que hacía tiempo la verdad que no veníamos a eventos así. Pues espero que esto vaya para arriba como la espuma, que esto sea el primer peldaño de la escalera, o sea que a ver si disfrutamos a tope. Bueno, siempre es bueno desconectar del trabajo en un ambiente agradable. La verdad es que nosotros somos muy dados a venir a este tipo de actos, ¿no? En los que te distraes, conoces a gente nueva y encima lo pasas bien, cenas bien y bebes un buen vino. Así es como damos por inaugurada oficialmente la temporada de fiestas de otoño en Revista de Sociedad. Y ahora que ya tengo mi copa de champán, solo me queda esperar a que me pongan el primer plato. Por vosotros. Bé, Anna, veig que deu passar molt, però que molt bé, siguent el Switch i també el paladar, els 5 sentits de Revista de Sociedad en el sopar maridaje de Astoria and Friends. Claro, como nos tiene acostumbrados siempre el Hotel Astoria.